Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Abran sus Biblias, donde tuvimos al principio la lectura devocional de la misma. Estuvimos leyendo en segunda a los Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los cristianos en Corinto. Esta carta, al igual que la primera epístola, son epístolas que son bastante interesantes. Mucho contenido doctrinal en cada una de ellas y enseñanzas, obviamente, también para nosotros y la iglesia hoy en día. Aquí en el capítulo número 3 de segunda a los Corintios vamos a estar basando este mensaje básicamente de manera expositiva. Vamos a estar viendo algunos versículos brevemente también del capítulo número 2. Decirles a manera de introducción, cuando nosotros vemos la carta a los Corintios, nosotros vemos ambas, que el apóstol Pablo trata cosas específicas con los cristianos de aquella localidad. Si ustedes leen específicamente primero a los Corintios, van a encontrar una serie de temas, van a encontrar una serie de situaciones que el apóstol Pablo entonces trabaja con esta gente, inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Allí en primero a los Corintios hay temas que son bastante interesantes, como por ejemplo, en el capítulo 5 encontramos allí, sacando, ¿verdad?, algunos de los temas más preponderantes, encontramos allí una situación donde había un individuo que estaba con su madrastra, en una relación con su madrastra. Encontramos también en el capítulo 6 algunos litigios, cristianos que litigaban, tenían problemas, por ejemplo, interpersonales, y delante de los impíos entonces era que trabajaban y exponían esos temas. Primero a los Corintios habla también, por ejemplo, de los dones espirituales, del orden en el culto también congregacional, y todos estos temas el apóstol Pablo los trata en la primera epístola. Acá en la segunda, el apóstol Pablo se dice que alrededor de un año aproximadamente pasó entre la primera y la segunda epístola. El apóstol Pablo envía esta epístola también para seguir trabajando la vida espiritual de esos cristianos. Corinto era una ciudad que, a diferencia de lo que muchas veces pensamos, Corinto, por ejemplo, en el siglo I, era una ciudad que se tenía como muy sabia. De hecho, antes que Atenas y por encima de Atenas, en el siglo I, Corinto era la cuna de la cultura, el teatro, el arte, la filosofía. Un dato bastante interesante, aunque con el tiempo eso se fue perdiendo. Y Atenas entonces tomó ese lugar. Pero en Corinto había inclusive una frase, y era la frase de palabras corintias, para referirse a una persona que era un erudito, un lingüista, una persona que tenía retórica, una persona que hablaba bien, que hablaba fino, como decimos en buen dominicano. Porque los corintios tenían precisamente, un buen léxico, y eran personas que leían bastante. Desde el punto de vista religioso, había allí un sincretismo, había una mezcla, porque como era una cultura griega y luego romana, había una mezcla greco-romana. En Corinto entonces habían varias deidades, en especial la diosa Afrodita. Incluso tenían un templo también que adoraban a la diosa Afrodita, la diosa de la sexualidad, y en este templo había 1000 prostitutas que estaban al servicio de las personas que quisieran venerar y adorar a través del sexo a la diosa Afrodita. Y entonces también se adoraba a Isis, entre otras más. Pero el apóstol Pablo, producto de esta mezcla religiosa y ciertas situaciones también de falsas doctrinas, el apóstol Pablo tiene que escribir esta epístola entre los temas que aborda. Y yo quiero que ustedes presten suma atención y que también puedan apuntar, sé que muchos de ustedes lo hacen. Nosotros vamos a hablar en esta mañana bajo el título Un testimonio leído por todos. Ese es el título de este mensaje. Y decir que la vida cristiana es una vida práctica, basada en conducta más que en conceptos teóricos. Ser cristianos es tener una vida comprometida con Dios, con su iglesia, con el Evangelio y con la palabra misma de Dios.
Este enfoque entonces nos lleva al día a día y se debe traducir en una vida identificada con Cristo, una vida que se identifique con el ministerio donde Dios, a través de las capacidades y de los dones espirituales, nos ponga. Cada cristiano, cada persona que se arrepiente, que se convierte, que dice que es cristiano, que es cristiana, mínimo, y no es minimizando obviamente el poder y la obra del Espíritu Santo, pero todo cristiano mínimo debe tener un don, y este a su vez puesto al servicio de Dios y de la iglesia local y de otras iglesias también. La realidad es, voy a tomar unas palabras del filósofo Zygmunt Bauman en su libro Mundo Líquido. Él compara el mundo sólido que teníamos antes, cuando teníamos una moral buena, cuando teníamos costumbres que iban orientadas realmente a lo correcto, a lo sano. Sin embargo, él dice que en el siglo XXI todo eso se ha derrumbado y se ha aguado, se ha vuelto líquido. Y esa liquidez también, algo desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, también ha llegado al Evangelio. Hoy nosotros tenemos un Evangelio un tanto aguado, ya no es sólido. Y esto no porque el Evangelio pierda poder con el paso del tiempo, nunca jamás. O porque la palabra de Dios no sea la palabra inspirada por Dios, sino por el testimonio de muchos cristianos. Tenemos un cristianismo un tanto aguado, un tanto líquido, un tanto débil, diluido. Las diferentes ideologías, las diferentes filosofías que atacan hoy en día al Evangelio también encuentran en muchas ocasiones malos testimonios de nosotros los cristianos. Y esto a su vez debilita la efectividad del Evangelio, no porque él sea débil en sí mismo, sino porque la gente nos ve. Y un concepto que vamos a ver también en esta mañana. Vamos a orar y vamos a dejar que sea Dios quien hable a nuestras vidas en esta mañana. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos por ti. Estamos, Señor, agradecidos porque tú eres Dios. Tú nos has salvado, Señor, a nosotros y nos has dado la hermosa oportunidad, Señor, de ser perdonados nuestros pecados. Señor, en este momento te pido por este mensaje para que el mismo pueda calar en la mente y en el corazón de todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, corrígenos, edifícanos. Señor, instrúyenos, enséñanos en esta mañana. Y que nuestras vidas, Padre, sean impactadas por tu palabra, a tal punto entonces que seamos totalmente transformados. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Un testimonio leído por todos. Segundo a los Corintios, el capítulo 2, versículos 14 al 17. El apóstol Pablo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, como dice aquí, en algunas veces, en algunos momentos, dice ahí el versículo 14, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, decía Pablo, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El apóstol Pablo empieza aquí creando una plataforma de lo que él va a tratar en el capítulo 3. Y dice: nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él nos lleva siempre en triunfo mediante la persona de Cristo Jesús. La palabra triunfo que el apóstol Pablo utiliza aquí es una palabra que los romanos conocían mucho. Y todos aquellos que tenían esta cultura allí. Porque cuando Roma conquistaba una ciudad, conquistaba una nación, hacía un recorrido por el imperio y le llamaban el recorrido o la caminata del triunfo. Y allí el general que comandaba las tropas ganadoras iba adelante y era el protagonista de la caminata. Y habían especias aromáticas que eran típicas de esa práctica, que desde que las personas escuchaban el sonido de los instrumentos musicales, las loas que se hacían al emperador, al general de turno en el momento, ya ellos sabían que venía la procesión, y también el olor
era característico. Habían olores que simbolizaban esa práctica de esa caminata, que era la caminata del triunfo. El apóstol Pablo toma esta práctica y dice: el triunfo del cristiano, quien lleva siempre espiritualmente hablando en triunfo al cristiano, es Dios mediante Cristo Jesús. Y él toma esa práctica porque era una práctica muy utilizada y emblemática en ese tiempo. Y el apóstol Pablo dice: el triunfo del cristiano depende exclusivamente de Dios, basado en la persona de Cristo Jesús. Y dice: por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el aroma de su conocimiento. Y hay una pregunta aquí reflexiva. Desde el punto de vista espiritual, ¿a qué olemos nosotros como cristianos? Si el apóstol Pablo dice acá que en todo lugar se manifiesta el olor de su conocimiento, donde nosotros estamos como cristianos, que estamos en total triunfo a través de Cristo Jesús, donde nosotros estemos en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el barrio, en la iglesia, ¿es identificable ese olor a través de nosotros? El olor del conocimiento de Dios, de su palabra, del evangelio. Dice el versículo 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esto nos recuerda un tanto al 70 aniversario, como decía el pastor en los avisos. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es apto para estas cosas? ¿Quién es propio para estas cosas? Y el versículo 17 dice: pues nosotros no somos como muchos, dice el apóstol Pablo. Y preste atención a esta expresión. Dice que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo dice: ¿quién es suficiente para estas cosas? Decía Pablo: nosotros no somos como muchos. Pablo está aquí aludiendo a un grupo de personas, y más adelante les voy a mencionar algo con relación a esto. Y mire lo que el apóstol Pablo dice, y esto hoy en día sucede también, incluso en iglesias a veces que se dicen ser de fundamento doctrinal basado en la palabra de Dios, de sana doctrina. Dice que algunos, dice que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Cuando en el original él se refiere a que medran, se está refiriendo específicamente a ganancias deshonestas y a proyección personal. El apóstol Pablo está diciendo: yo no soy como muchos que utilizan la palabra de Dios, y mire esta expresión, falsificando. Siempre he dicho, y ustedes lo saben, tomar 99% verdad y ponerle un 1% de mentira ya es una mentira. Es falso eso. Y el apóstol Pablo dice: muchos usan la palabra para ganancias deshonestas. La palabra medran en griego es una palabra utilizada para un comerciante al por menor, una persona que anda ambulante vendiendo cosas. Y esta era la expresión que el apóstol Pablo estaba utilizando. Lo que Pablo estaba diciendo era: no somos como muchos que utilizan el evangelio como mercadería y lo están falsificando entonces. Y ojo con lo siguiente: un concepto, un conocimiento basado en falsedad va a dar entonces un testimonio falso. Desde el punto de vista humano y pragmático puede ser verdadero, pero no tiene solidez doctrinal ni apegado a la verdad. Y el apóstol Pablo dice: sino que con sinceridad. Y aquí hay un libro del pastor Suger Michelén, recomendado, ¿verdad?, para los predicadores,
como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Pablo está diciendo a aquellos que utilizan la palabra para ganancias, que están viviendo del Evangelio, que se están proyectando con el Evangelio, ellos lo hacen de manera falsa. Y dice Pablo, pero yo estoy de parte de Dios y delante de Dios. Todo cristiano, no necesariamente un pastor o un predicador, todo cristiano con su vida, con su testimonio, está de parte de Dios y está delante de Dios también. El apóstol Pablo aquí enfatiza y dice, nosotros hablamos en Cristo. Pablo dice, nosotros no medramos. Mi ministerio no se basa en falsedad o en algo que yo esté buscando o que yo esté persiguiendo, sino que es puramente, sinceramente, de parte de Dios y delante de Dios, hablarles, presentarles a Cristo Jesús. Un testimonio verdadero que otros puedan leer está basado objetivamente en la persona de Cristo Jesús. No en asuntos personales, no en asuntos de logros. El apóstol Pablo entonces, ahora podemos entrar al capítulo número 3, después de este pequeño preámbulo. Versículo 1 del capítulo 3, aquí Pablo hace una serie de cuestionamientos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad? Y fíjese cómo Pablo vuelve acá y dice, como algunos. Pablo se está refiriendo a falsos maestros que estaban entrando a la iglesia en Corinto y que estaban tergiversando el evangelio, pero que estaban entonces mermando y restando la importancia al ministerio apostólico del apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, yo tengo que comenzar otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. O sea, yo tengo entonces corintios que llegar ante ustedes con una carta y decir, miren, este es mi background, este es mi currículum espiritual. Pablo no necesitaba nada de esto. Y las ocasiones donde él hablaba de sí mismo era para defender precisamente su ministerio. Pero Pablo decía, hay algunos que necesitan carta de recomendación. Hay algunos que tienen que recomendarse a sí mismos. Esto es como un asunto espeluznante, ¿verdad que sí? Como usted mismo recomendarse para servir a Dios. Yo me recomiendo a mí mismo. ¿Qué seguía diciendo Pablo? Yo tengo necesidad de hacer una carta o que alguien me la haga para recomendarme a mí, decía el apóstol Pablo. En este momento, en esta cultura, ese era el estilo. Habían religiones dentro de todo lo que había allí en Corinto, que para que alguien pudiera hablar necesitaba una carta de recomendación de una persona superior, de un filósofo, por ejemplo, de una persona que perteneciera a la religión a la cual se iba a dirigir, y entonces se le daba una carta. Y esas prácticas, como muchas de esas personas se habían arrepentido proveniendo de falsas doctrinas, tenían todavía esa práctica. Pablo dice, yo no necesito nada de esas cosas. Yo no necesito una carta que me represente a mí. Yo no necesito un currículum que me represente a mí. Y esto me trae a la mente lo siguiente. Todos nosotros conocemos al apóstol Pedro, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros, yo sé que conoce al apóstol Pedro. Desde el punto de vista humano, ¿cuál era la recomendación que tenía Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿A qué se dedicaba Pedro? Sin restarle importancia, era un pescador. Una persona rústica, como yo decía en unos devocionales en el colegio. Una persona rústica. Siempre me he imaginado a Pedro con las manos llenas de callo y de llagas, producto de las redes. ¿Qué recomendación tenía Pedro desde el punto de vista humano para ser apóstol? Para hablarle a personas que tal vez intelectualmente eran más capacitadas que él. Sin embargo, cuando vemos a Pedro en su primer discurso, en su primera exposición pública, miles se arrepintieron. ¿Por qué? Porque
quien capacita, recomienda, es Dios. Por eso Pablo decía, yo no necesito estas cosas. Y a través de estas preguntas capciosas, Pablo está a la vez respondiendo también. ¿Qué dice el versículo 2? Nuestras cartas sois vosotros. Pablo le está diciendo a los cristianos en Corinto, ustedes, cada uno de ustedes que han creído en Cristo Jesús, son una carta. ¿Qué dice el versículo 2 que sigue diciendo? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Las cartas de recomendaciones de Pablo no eran aquellas que pudieran tener el sello que se estilaba en el momento del gobernador de la ciudad o en su defecto del emperador romano, no. O de una sinagoga, no. Las cartas de Pablo eran cada uno de esos cristianos que estaban allí en Corinto. El ministerio de Pablo no necesitaba de ninguna carta, no necesitaba de un currículum que avalara su ministerio. El testimonio de Pablo no necesitaba nada de esas cosas. ¿Qué nosotros vemos hoy en día? Hay iglesias, por ejemplo, conocí de una en Estados Unidos, que a la hora de buscar líderes, hacían una junta y todo aquel que fuera a querer, ¿verdad?, ser líder allí tenía que llevar un currículum. De hecho, en el mundo se ven muchas iglesias que hacen esa práctica. Entonces, cuando se agarraba el currículum, el que mejor currículum tuviera, firmaba un contrato por 2 años. Sin embargo, el apóstol Pablo dice acá, mi recomendación, mis cartas, quienes hablan por mí, son cada uno de ustedes. Y dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cada cristiano en Corinto era una carta de Pablo, que los demás leían y conocían. Y yo hago una pregunta a nosotros, los cristianos del siglo XXI, los cristianos de la primera iglesia bautista. ¿Qué carta eres tú? ¿Qué carta soy yo? Cuando todos los hombres, como dice el apóstol Pablo, nos lee y nos ve y nos conoce, ¿qué leen en ti y en mí? ¿A quién ven? ¿A quién leen? A veces los cristianos utilizamos esa frase como un cliché. Nosotros somos cartas leídas. Y a veces le ponemos otro cliché. Si no hablamos, las piedras hablan. Sí, pero ¿qué cartas somos tú y yo? ¿Qué la gente ve en ti y en mí cuando nos lee? Pablo decía, ustedes son conocidos y leídos por todos los hombres. Por eso en el versículo 3 Pablo dice, siendo manifiesto que sois cartas, dice aquí, de Cristo, expedida por nosotros. Hermanos, tú y yo somos una carta de Cristo Jesús en este mundo. En este mundo oscuro, en este mundo lleno de ideología de género, un mundo que está totalmente ideologizado, un mundo donde se habla cada día más del aborto, un día donde crece más y más el feminismo ultra radical, un mundo donde cada día se cree menos en Dios y se expone menos a Dios. Tú y yo somos una carta expedida por Cristo Jesús, igual a estos cristianos en Corinto. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Cuando las personas nos ven, nos leen, ¿qué leen en nosotros? Nuestras aptitudes, y hago el énfasis a propósito, actitudes y aptitudes demuestran a Cristo Jesús, que es quien expide, espiritualmente hablando. Nuestro estilo de vida muestra, nuestro testimonio muestra que hemos creído en un evangelio que realmente cambia a las personas. O nuestra boca dice una cosa y nuestra vida, nuestro testimonio dice otra.
Recordemos que hay una frase muy famosa que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. No es un asunto, hermanos, de que digamos que somos cristianos. Es un asunto de que nuestro testimonio muestre que somos cristianos. ¿Usted cree, amado hermano, que es posible? Y es posible realmente, pero ¿usted cree que es posible que una persona diga, y se los voy a decir con toda honestidad, ¿cree usted que es posible que una persona diga: yo no hago tratos con cristianos, prefiero hacerlos con impíos? ¿Cree usted que eso debe ser correcto? Hermano, ¿qué estamos nosotros dejando ver? Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro testimonio debe hablar de aquel que escribió en nuestros corazones y que expide a nuestra vida espiritual, que es Cristo Jesús. Hay un tema que a mí me preocupa, que es parte del testimonio y parte de lo que los demás deben ver en nosotros como cartas leídas y conocidas que somos. Hay un tema que me preocupa bastante y es el tema de las relaciones interpersonales entre los cristianos. En la medida que yo tenga un buen testimonio, en esa misma medida voy a tener buenas y sólidas relaciones interpersonales con mis hermanos en Cristo Jesús. No es posible o no debiera de ser posible que como cristianos nosotros estemos más cómodos en ambientes donde hay más impíos que cristianos. No debe ser así. Y hermanos, sucede. Somos cartas. Pablo decía: ustedes son mis cartas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta. Y otra versión dice grabadas. Una escritura y un grabado no es lo mismo. Dice escrita, grabadas, no con tinta, sino que fue lo que Dios usó para escribir espiritualmente en nosotros, que somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el lapicero, la pluma, el lápiz, el bolígrafo espiritual que Dios usó para escribir? Dice aquí, dice que no fue con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu. Y note que ahí aparece Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, aludiendo aquí, ¿verdad?, a la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos, si yo digo que Dios escribió en mi corazón a través del Espíritu Santo de Dios y que yo soy entonces cristiano, mi vida tiene que mostrar a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo de Dios, quien fue el que escribió en mi corazón. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué yo estoy mostrando? ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué tú estás mostrando? Nosotros estamos abiertos para que todo el mundo nos lea, nos vea. Nuestro testimonio es leído por todos. Y no en piedra, ni en papel, pudiésemos decir hoy en día, ni de manera digital, sino de manera espiritual, en tablas de carne del corazón. Con el Espíritu Santo, Dios ha escrito en nosotros, y es lo que otros deben leer. Debe haber una sincronía o una sincronización, una compatibilidad entre lo que Dios ha escrito en tu corazón y en el mío y en nuestro estilo de vida. No puede ser diferente a eso. Tiene que ser lo mismo. Y lo que está escrito en nuestros corazones es el glorioso, majestuoso y perfecto evangelio. Eso es lo que está escrito en nosotros. Versículo número 4, el apóstol Pablo entonces dice, partiendo de esto: y tal confianza tenemos mediante Cristo para
con Dios, dice el versículo 4. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo está diciendo, esto no es un asunto que es personal, esto no es un asunto que es de mis competencias. Como decimos en educación, ¿verdad? Competencias significativas. No, Pablo está diciendo, no es un asunto que parte de mí, de mi persona, no. Sino de qué, dice el versículo número 5, sino que nuestra competencia, capacidades, nuestro potencial, decía Pablo, parte de quién, dice ahí, proviene de Dios. Esto es glorioso. Hoy en día el culto a la persona inhibe y coarta las capacidades en un cristiano, en una cristiana que vienen del Espíritu Santo. El pragmatismo, Satanás a veces nos hace pensar que nuestras capacidades humanas nos hacen aptos y actos para el ministerio. Ojo con eso, cuidado. Cuidado con eso. Nunca podemos pensar que nuestras capacidades, bueno, yo tengo buen léxico, como decimos en buen dominicano, ¿verdad? Yo pongo las S donde van. Y dice que proviene de Dios. Hermanos, ¿cuáles son tus dones? ¿Entiendes tú que tus dones provienen de Dios? No porque hay algo especial, una fuerza especial, un conocimiento especial. No. Pablo decía, todo eso que yo he hecho en ustedes, que son mis cartas, es porque proviene de Dios. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, proviene de Dios. Hermanos, la competencia, cualquier cosa que tú puedas hacer por Dios, sea a través de un don, sea a través de un talento, todo eso proviene de parte de Dios, no de ti y de mí. No es que somos mejores que nadie, es que proviene de Dios. Y Dios le plujos, vamos a decir una palabrita dominguera, le satisface a Dios capacitarte y capacitarme. Es de Dios que proviene toda capacidad, y es a lo que Pablo apela. No es un asunto humano, no es un asunto de lo que desarrollamos. Hoy en día en alta gerencia se dice, el líder nace. Hay una línea que dice que nace, hay otra línea que dice que se hace en el cargo. Peter Drucker dice que se hace. Hermanos, ¿sabe qué? Pablo dice, servir a Dios, todo lo que podamos hacer, no es innato, no es que se nace con eso, no es que se desarrolle en el tiempo, es que proviene de Dios. Proviene de Dios. El cual, versículo 6, asimismo nos hizo ministros competentes, aptos, capacitados de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hay una mala interpretación con ese versículo. Vamos a ver algo breve. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Él sigue diciendo, yo soy ministro porque Dios me ha capacitado. El ministerio apostólico de Pablo era porque Dios le había capacitado. No fue porque él estudió a los pies de Gamaliel.
Un testimonio verdadero de que somos cristianos se sustenta solo en una vida basada en el Evangelio. Y era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo acá. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Dios, que toda competencia proviene de Él, nos ha capacitado y nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Y cuando Él habla aquí en el versículo 6 de que la letra mata, mas el Espíritu vivifica, no es como dicen muchos. Recuerdo que una vez alguien me dijo eso. No se puede estudiar tanto porque la letra mata. No, eso no tiene que ver con eso ahí. A lo que se está refiriendo acá, en pocas palabras, el apóstol Pablo está haciendo un switch, un antes y un después en lo que tiene que ver con la ley. A eso es que Pablo se refiere cuando dice que la letra mata. ¿Por qué? Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Santiago. Póngame ahí en la cintita roja, en 2 Corintios, y vamos a ir ahora a Santiago. Un versículo que yo sé que ustedes conocen, Santiago capítulo 2, y vamos a leer el versículo aquí, número 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, la letra, como decía Pablo, pero ofendiera en un punto, ¿qué sucedía? Dice ahí, se hace culpable de todos. Cualquier punto en el que se ofendiera, en el que hubiera alguna transgresión en cuanto a la ley, no era culpable de ese punto que violó la persona en el antiguo pacto, bajo la ley, sino que culpable de todos. Por tal motivo, desde el punto de vista salvífico, desde el punto de vista de la acción salvadora, era imposible ser salvo mediante la ley. Por eso el apóstol Pablo acá dice entonces que ministros competentes de un nuevo pacto basado en la gracia, basado en la persona de Cristo Jesús. La fe, la salvación mediante la fe en Cristo, por gracia. Eso es el nuevo pacto. La ley, lamentablemente, como dice la palabra de Dios, su función era dar a conocer, ¿qué cosa? Dice el apóstol Pablo, el conocimiento de pecado, de que hubo transgresión. Si no hay una ley, por ejemplo, en nuestro país, que dice que pasar la luz roja del semáforo, no semáforo, sino semáforo, está mal, ¿qué sucede con el que pasa la luz en rojo? ¿Qué sucede? Si no hay una ley, si el Intran no tiene una ley, por ejemplo, que diga pasar en rojo el semáforo está mal, ¿qué pasa con el que cruza en rojo? No sucede nada, porque no hay una ley que lo diga. Ahora, cuando hay ley y usted se sujeta a la ley, usted no puede violar esa ley. El apóstol Pablo dice, la letra, la ley mata porque era condenatoria. El que violaba en un punto se hacía culpable de todos y era como si no hubiese cumplido 2, 3, 4, 5 o 10 de ellos. ¿Me doy a entender, amados hermanos? El apóstol Pablo dice, yo no soy competente, sino que Dios me ha hecho competente. Mi testimonio, mi vida es apegada a lo que Dios ha hecho de mí. Y mi ministerio es basado en la gracia, es mostrar a Cristo Jesús como Salvador, como camino al Padre. Eso decía Pablo. Por eso los versículos del 7 al 15 sigue diciendo lo siguiente. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, refiriéndose a la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí
y tuvo contacto con Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice a nosotros cómo estuvo el rostro de Moisés, cómo estaba. Y esto es un repaso porque eso lo vimos en domingos anteriores, ¿verdad que sí? Cuando él tuvo contacto con la gloria de Dios, ¿cómo estaba su rostro? Resplandeciente. ¿Y qué él tuvo que poner? Y lo vemos acá, que él tuvo que poner un velo. Este reflejo de la gloria no era para siempre, era temporal. Y es a eso a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Por eso dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es aquello que había de ser abolido? La ley. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el libro de Gálatas, vamos allá, a Gálatas, el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos a leer los versículos 23 al 25. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, lo que dice el apóstol Pablo, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo la ley. Y eso era lo que decía el apóstol Pablo. Pablo decía, mis capacidades provienen de Dios, mis competencias provienen de Dios, mi ministerio que proviene de Dios es para mostrar la justificación mediante Cristo Jesús, la salvación por gracia. Eso era lo que decía Pablo. Y por eso decía, no esta gloria temporal como Moisés, que usaba un velo, pero su rostro no se quedaba así siempre, su rostro volvía a la normalidad. Porque era temporal. Hermanos, ¿sabía usted que la gloria de Dios revelada a nosotros, los hijos de Dios, mediante la salvación por gracia, y que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, nos hace estar y tener contacto con la gloria de Dios no de manera temporal, sino que todos los días tenemos esta experiencia majestuosa? ¿Sabía usted eso y había pensado en eso, como dice el apóstol Pablo? Por eso la ley era un ayo, era un guía, era un instructor. Antes en la antigüedad, los judíos a los niños le ponían un ayo, que era una persona de conocimiento que instruía y guiaba al niño hasta una edad ya donde él podía pasar a las enseñanzas más profundas del judaísmo. Pero cuando ese ayo terminaba, soltaba ya al que antes era un niño. Ya no necesitaba la guía de él como ayo. La ley, ¿sabe para qué sirvió la ley? Para llevarnos a Cristo Jesús. Y dice Pablo, una vez tenemos a Cristo Jesús, ya no necesitamos ese ayo. Versículo 14, para ir terminando. Pero el entendimiento de ellos, refiriéndose a los judíos, se embotó. El sentido original es que se petrificó, se puso como piedra, se puso duro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se petrificó, se endureció, porque hasta el día de hoy, y literalmente hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hermanos, gloria al Señor por estos versículos que nosotros estamos viendo aquí. Hermanos, ¿tú sabías que en ti y en mí había un velo de pecado? Y quien quitó ese velo de pecado, por así decirlo, fue Cristo Jesús. Y nuestro testimonio no puede tener un velo. Nuestro testimonio, que es leído por todos, debe mostrar de manera develada, no desvelada, porque sería otra cosa, de manera develada
a Cristo Jesús. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Libertad. Hermanos, por eso tú y yo en Cristo somos libres. Y la libertad que tenemos por confesar a Cristo como nuestro Salvador es la libertad que otros deben ver mediante nuestro testimonio, que es una carta leída y conocida por todos. ¿Entendemos eso, amados hermanos? Ese es el principio en esta mañana. Los demás pueden decir que somos salvos, que somos libres del pecado, o mostramos con nuestra vida, con nuestro testimonio, que seguimos siendo esclavos. Esas dos cosas se contraponen entre sí. Totalmente se contraponen. La palabra de Dios dice en Tito, capítulo 2, Tito, el capítulo número 2, y aquí en Tito vamos a leer los versículos 9 y 10. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y escuche con atención lo que dice Pablo a Tito en el versículo 10. Y aunque el concepto y el contexto es refiriéndose aquí, el contexto inmediato, a los siervos, pero aquí hay una enseñanza para todos. Mire lo que dice el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué cosa hagan? Con su vida. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tu testimonio, mi testimonio, tiene que evidenciar a aquel en quien hemos creído, y tu testimonio y mi testimonio tiene que ser un adorno para el Evangelio. Tan cual el apóstol Pablo le decía a Timoteo: tú y yo debemos de adornar con nuestro testimonio, de embellecer la doctrina, el Evangelio con nuestro testimonio. Y eso de que adornen es de donde viene la palabra cosmos, y eso de cosmético también, ¿verdad? Yo sé que las damas saben mucho de eso. Lo que significa también es poner en orden. Tu testimonio, mi testimonio, tiene que estar en orden para que adornemos el Evangelio, las enseñanzas de Cristo Jesús. Finalmente, amados hermanos, el apóstol Pablo termina el capítulo 3 de segunda a los Corintios con el versículo número 18. El apóstol Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí hay una comparación y yo quiero que veamos algo rápidamente. ¿Para qué se utiliza un espejo? En un espejo nosotros podemos vernos, y en un espejo podemos ver también nuestras imperfecciones, ¿verdad que sí? Pero note lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice: nosotros todos mirando a cara descubierta como, aquí está la comparación, en un espejo. Pero ¿qué es lo que se va a ver en ese espejo? Dice: la gloria del Señor. Hermanos, hay un párrafo acá que extraje del comentario exegético y expositivo de la Biblia. Dice lo siguiente:
Los resultados de nuestra vida cristiana son vistos en la misma medida que nosotros conocemos a Dios y su palabra. La gloria que el Espíritu imparte al creyente es superior en calidad y duración a la que Moisés experimentó. Al contemplar la naturaleza de Dios sin el velo en nuestras mentes, nos asemejamos a Cristo. En el Evangelio vemos la verdad de Cristo y ella transforma nuestra moral en la medida que la entendemos y la usamos. Cuando aprendemos de la vida de Cristo, podemos entender lo maravilloso que es Dios y que Él en realidad le agrada. En la medida que nuestro conocimiento se profundiza, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar, llegar a ser como Cristo en una experiencia progresiva. Cuanto más cerca sigamos a Cristo, más nos vamos a asemejar a Él. El versículo número 18, lo que el apóstol Pablo dice es: cuando nosotros tenemos contacto con quién es Dios, cuando nosotros tenemos contacto con quién es Cristo Jesús, y nosotros vemos la gloria del Señor manifestada, nosotros como cristianos, a través del Espíritu Santo, vamos entonces a procurar transformarnos todos los días, asemejarnos a Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros espiritualmente nos vemos en un espejo, no es Rafael el que se debe ver en el espejo. O sea, el reflejo allí no es a Rafael, no es a Mario Nires, no es Tomás César que se va a ver en ese reflejo. El asunto es que Cristo debe estar tan impregnado en nuestra vida. Cristo tiene que estar tan profundo en nuestra vida. Nosotros tenemos que conocer a Cristo, a Dios, a su palabra de una manera tan profunda que cuando nos paremos como si fuésemos a hacerlo en un espejo, quien se vea allí no sea usted ni yo, sino a Cristo en nosotros. ¿Entendemos eso, hermanos? Y todos los días debemos procurar que nuestro testimonio refleje a Cristo Jesús. En un mundo donde cada día refleja la maldad, un mundo donde cada día se refleja el pecado, un mundo donde cada día ser cristiano es ser objeto de burlas, un mundo donde cada día ser cristiano es tenido como un retrógrada o una persona que no es progre, palabra que está de moda y en boga hoy en día. Ser cristiano es estar en contra de los derechos, entre comillas, de la gente. En un mundo cada vez más y más así, nosotros necesitamos defender el Evangelio a través de nuestro testimonio. Que cuando la gente nos vea, haga un paralelo, haga un alto entre nuestras vidas y a lo que el mundo le llama bueno y correcto. Eso solamente se va a hacer con una vida donde Cristo Jesús sea el centro tuyo y mío. Solamente así. Vamos a orar y que en nuestras casas podamos seguir profundizando. Vuelva a leer 2 Corintios capítulo 3 y recordemos que nuestro testimonio es leído por todos. Y pregúntate a manera reflexiva en este momento, ¿qué estamos mostrándole a los demás? Si ahora mismo se hiciera una encuesta en el trabajo, si ahora mismo se hiciera una encuesta en nuestras familias, en el barrio, en la universidad, en el colegio, o aquí en la iglesia también, ¿qué dijeran los demás? Imaginémonos eso, una encuesta anónima, ¿qué dijeran los demás? En nuestro trabajo, ¿qué dijeran los demás de nosotros? Sobre todo los que no son cristianos, ¿qué dijeran de nosotros? ¿Qué leyeran en nosotros? ¿Qué vieran en nosotros? Eso es una tarea ya para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Recordemos, nuestro testimonio es leído por todos
Y lo que lean en nosotros es a Cristo Jesús, que murió, pero que también resucitó, que nos ha salvado, pero que también puede salvar a aquellos que nos lean y nos conozcan. Padre que estás en las alturas celestiales, Señor, nuevamente venimos ante tu presencia y tenemos que hacerlo en gratitud, porque tú usaste a hombres fieles, como el caso del apóstol Pablo, para hablar a cristianos en su época, en su momento, pero que también, Señor, estos conceptos, estas enseñanzas son aplicables en todas las épocas, en todas las eras. Señor, ayúdanos a entender que nosotros somos cartas expedidas por Cristo y que lo que usaste para escribir en nuestros corazones fue tu santo y bendito Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros, al tener contacto con tu palabra, a tener contacto con el Evangelio, al tener contacto contigo, seamos cada día transformados. Que tu Santo Espíritu nos ayude a conocerte más, a ser diferentes, Señor. Y que de esta manera entonces nuestro testimonio pueda impactar la vida de aquellos que tanto lo necesitan. Es verdad que el pecado tiene el entendimiento de las personas cegado. Es verdad que Satanás tiene el entendimiento entenebrecido. Pero también, Señor, en muchas ocasiones la gente no cree en el Evangelio. La gente no cree ni siquiera en tu existencia cuando ve el producto de las vidas de aquellos que decimos que somos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a que esta realidad pueda golpear nuestra mente, nuestro corazón. Y que al salir de aquí, Señor, estemos comprometidos con tu señorío y comprometidos también, Señor, con tener una vida apegada a tus directrices. En el santo y bendito nombre, Señor, te pedimos y dejamos estas cosas en tus manos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.